hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné, y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Aleluya. Qué buena palabra. Conociendo mejor a Dios, conociendo más a Dios. ¿Qué tanto conoce usted a Dios? Pregúntese. Pastor, yo soy creyente, ¿conoces a Dios? Sí. ¿Cómo es Dios? No, pero yo conozco a Dios. No. Yo cuando digo conociendo a Dios, es que yo siento a Dios. Y las lágrimas que salen de nuestros ojos no son por gusto. Es porque hay una intimidad más perfecta con Dios. Y ese es el pueblo que agrada a Dios. Conociendo mejor a Dios. Que todos conozcan a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto conoce usted a Dios? Le voy a decir una razón bien exacta. Si todos los que se dicen ser cristianos, evangélicos, conocieran a Dios con profunda intimidad, la tierra fuera otra. Las iglesias tuvieran un despertar más profundo de avivamiento. ¿No le dan deseo a ustedes muchas veces de saltar, de llorar, de meterse con Dios a las 4 de la mañana, al despertar por la madrugada? ¿No le da a usted un deseo más profundo de conocer más a Dios? Alguien me dice, yo conozco a Dios, me crecí en el evangelio. Eso no significa conocer a Dios. Alguien dice, yo fui un buen ministro de alabanza y yo conozco a Dios, pero ahora no persevera. Eso no significa haber conocido a Dios. Haber conocido a Dios es no haberse apartado nunca del camino del Dios del cielo. Conocer a Dios significa vivir para Dios y vivir para Cristo. ¿Cuánto dan un fuerte gloria a Dios en este día? Eso significa conocer a Dios. Me encanta eso. ¿Hasta dónde usted es capaz por Dios? La pregunta es, ¿hasta dónde usted es capaz por Dios? Vea la pregunta y analícela. ¿Hasta dónde usted es capaz por Dios? ¿No piensa usted en defraudar a Dios nunca? ¿Y qué me dice de aquellas muchachitas y jóvenes que están entretenidos en la pornografía a la medianoche? ¿Qué me dice de las jovencitas, de los caballeros que intercambian fotos? Y la pregunta es, ¿hasta dónde eres capaz por Dios? ¿Hasta dónde eres capaz por Dios? ¿Hasta dónde llegaría usted por el Señor? Somos cristianos en la iglesia cuando hay alborada, cuando hay evento, nos manifestamos, adoramos a Dios. Al salir de aquí, ¿hasta dónde eres capaz? Aleluya. Al salir de la congregación, ¿hasta dónde eres capaz? Y allí está. Tu cristianismo debe de estar demostrado que hasta dónde eres capaz por Dios. ¿Hasta dónde llegaría usted por Dios? ¿Eres capaz de defender el evangelio a capa y espada? ¿Eres capaz de defender a tu pastor a capa y espada? ¿Eres capaz de defender a los diáconos a capa y espada? ¿Eres capaz de defender la fe que tiene a capa y espada? ¿Qué tanto somos capaces para poder defender a Dios?
Si esta mañana hemos venido medio tibios y medio fríos, si hemos venido vulnerables, nos vamos a ir con una unción del Espíritu Santo, porque le pedimos a Dios unción de lo alto. Somos capaces de morir por la causa del Dios Todopoderoso. Den un poderoso aplauso a Dios, a los que somos capaces. Aleluya. Cuando usted ama a alguien, se sacrifica. Repito, cuando usted ama a alguien, se sacrifica. Usted debe de sacrificarse por Dios. Aleluya. Usted debe de hacer algo por Dios. Queridos, existen series de documentos bíblicos cómo conocer mejor a Jesús. Este libro antaño presenta diferentes métodos y diferentes documentales. ¿Cómo llegar a conocer más a Dios? El problema de la iglesia de hoy es que se llama la iglesia cibernética. El problema de nuestra congregación es que es bastante cibernético. Yo hablaba con un muchacho y le digo yo, esas cosas no son así. Me dice, pastor, pero él es cristiano porque baja los versículos bíblicos y los pega. Eso no significa ser cristiano. Eso no cuesta bajar un versículo bíblico del internet y pegarlo en tu muro, en cualquier cosa. Eso no significa ser cristiano. Ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano es otra cosa. ¿Qué es ser cristiano, pastor? Ser cristiano es tener frente la tentación y no fallarle a Dios. Ser cristiano es decirle no al pecado, no al estadio, no a los torneos, no a la cancha, no al balón, no a la lujuria, no al adulterio, no a la fornicación, no al aborto, no a Satanás, pero sí a Jesucristo. Eso es ser cristianos. Pero ¿qué tanto conoces a Dios? O sea, ¿hasta dónde eres capaz? Yo le he dicho muchas veces, mire, hermano, yo no he pecado, gracias a Dios. Y digo yo, este viejito no peca porque no le sale nada. Si a este le saliera el pecado, este hombre, este no va a dudar 2, 3 veces. Y como tenemos el misterio de la reconciliación, ¿ve qué bonito? Si conocemos más a Dios, le llegaremos a amarlo más y a servirlo. ¿Cómo conocer a Jesús? Llegaremos a amarlo y amarlo. Ahora, hay cristianos insípidos. ¿Sabe qué son insípidos? Sin sabor. Ellos no les va ni les viene. Ellos quien cantó no les interesó. Lo que predicó el predicador no le interesó. En qué leyó ni se dio cuenta. Dice, me dormí, dice. Hay indiferentes, hay cristianos tibios, hay cristianos acomodados, hay cristianos que de verdad dan lástimas. Se pueden dar 5 por el dólar. Son insípidos. Son vulnerables, son incapaces. Ellos son indiferentes a todos. No conocen de Dios ni de su palabra. Cuando quieren defender la palabra, dice, así como dice la Biblia. Pero ¿cómo dice la Biblia? Ayúdate que te ayudaré. No seas payaso. Eso no dice la Biblia. Eso es un dicho. Otros dicen, ¿cómo dice la Biblia? A Dios dando y con el mazo dando. Eso no dice la Biblia. Sepa lo que está diciendo. Sepa lo que usted está hablando. No conocen, no saber. O sea, ¿cómo es posible? No conocen de Dios ni de su palabra. Son débiles, no conocen a Dios, no saben lo que hacen. Ahora, si a usted le gusta el mundo, le gusta el pecado, a usted le gusta el placer, a usted le gusta la vida buena, está bien, pero no reclame privilegio. No le gustó, ¿verdad? Está bien. A usted le gustan las malas palabras, a usted le gustan los chistes, a usted le gustan las sinvergüenzadas, a usted le gusta andar con los amigos mundanos, andar para allá. Está bien, pero no reclame altares. No reclame bendición.
Cuando usted le falla a Dios, Dios le cierra todas las puertas a la bendición. Cuando usted le falló a Dios, ese día Dios empezó a cerrar cada puerta y cada ventana. Y se pensó a enfermar, se enfermaron sus hijos, se enfermó su familia, se enfermaron todo. Y Dios empezó a cerrar cada puerta. Y Dios te dice: me voy a apartar de ti un ratito. Vamos a ver cómo luchas sin mí. Y cuando usted empieza a hablar con Dios, se empieza a meter en intimidad con Dios, hay mucha familia que es bendecida no por usted. Hay muchos hogares que son bendecidos no por usted. Hay mucha gente que es prosperada no por usted, sino que hay una viejita, hay un viejito que dejó una oración ante Dios, y esa oración está cayendo del cielo. Algo bueno hizo Dios por esa oración de una persona honesta y sincera. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Mira qué diámetro. Nosotros somos 7 hermanos. Y todos, un día nos reuníamos ahí en el barrio, un día de esto. Yo estaba mal de salud y le digo: mira, estamos hablando con todos ellos. Y le digo yo: ¿saben? Ustedes son bendecidos, ¿saben por qué? Esta viejita que está aquí, esta señora, no ha dejado de orar por todos ustedes. O sea, nadie que cubre a alguien con una oración se queda sin recompensa. ¿Cuántos saben que la oración del justo puede mucho? Entonces vamos a practicarla. Claro, la iglesia, pastor, aquí está la iglesia, está bien, gracias. No, ¿y usted cómo está? ¿Qué le dice la conciencia? ¿Qué le dice su corazón en este momento? Vamos. Pastor, ¿y la iglesia? No, estamos bien, gracias a Dios. ¿Y Dios, pastor, cómo está? Muy bien, Él es el Rey de Reyes. Está mejor. Oh, gloria a Dios. ¿Y cómo están ustedes? ¿Cómo le está yendo a usted? ¿Están dispuestos a tumbar las paredes del resentimiento? ¿Están dispuestos a tumbar todo aquello que nos estorba para una intimidad con Dios y conocer más a Dios? La iglesia es para alimentar las ovejas. Repito, la iglesia es para alimentar ovejas, no para entretener a los cabritos. Creí que iban a aplaudir. Se los voy a repetir, tal vez se atreven a aplaudir. La iglesia es para alimentar las que son ovejas del Señor, no para entretener a los cabros. Los cabros estarán a la izquierda, las ovejas estarán a la derecha, dice el Dios Todopoderoso. Esa es la verdad del Señor. Y ahí es donde conocemos más intimidad con Dios. Pero usted conoce a Dios y a su palabra. ¿Sabe cómo Dios trata con los hombres? Les da en el orgullo, me los quiebra. Tranquilo, así de sencillo. Dice el escritor sagrado, así dice el sublime. Vean el versículo 15, por favor, de Isaías 57. Vean lo que dicen. Así dice el Señor. Versículo 15, mira lo que dice. Mira, porque así dijo el alto y el sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Oh, gloria a Dios, hermanos. Yo estoy bien seguro y estoy 100% seguro, que no me equivoco, que Dios da gracia a los humildes y de lejos ve a los soberbios. Ahora, veamos lo que dice la otra frase. Con los quebrantados y los humildes habito yo, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, es que a simple vista se conoce la gente bendecida. No hay necesidad de hablar de prosperidad aquí. ¿Para qué vamos a hablar de, hermano, quieren $1 millón? Díganme. Mentira.
¿Para qué voy a estar diciendo eso? Con solamente que te portes bien, con solamente que vivas la palabra, que honren a Dios con tus bienes, con solamente que vivas una vida en comunión, intimidad con Jesús y el Espíritu Santo, y se aparte del pecado, ya la tiene hecha. El que camina en temor a Dios camina bajo cielos abiertos. Elías caminó bajo cielos abiertos, Moisés caminó bajo cielos abiertos, Abraham caminó bajo cielos abiertos, todos los profetas caminaron bajo cielos abiertos, porque se metieron con Dios en una intimidad. Oh, gloria a Dios. Entonces, siga la marcha, amado. Sirva a Dios y al Evangelio. Estamos orgullosos que Dios sea nuestro Padre. Repito, estamos orgullosos que Dios sea nuestro Padre y que somos hacedores de su verdad y herederos de las promesas, y amamos a Israel, su pueblo. ¿Cuántos aman a Israel, su pueblo? Esa es una promesa que yo la tengo en mi boca toda la noche. Bendice a Israel, y todos los que te bendigan serán prosperados. Y tu lengua tiene poder, tu lengua tiene autoridad. Todos los que te bendigan serán bendecidos. Amén. Una intimidad más profunda. Debemos de amar a Dios, conocer a Dios y sus atributos. Ya hemos escuchado cantidades de sermones. El hermano hablaba las características de Dios el domingo pasado. Las características de Dios: que llama, Él salva, Él perdona, Él elige, Él bendice. Son las características de Dios para su pueblo. Y vemos los atributos de Dios aquí. Dios en su omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia, su deidad, su soberanía, su inmutabilidad, su eternidad, su infinidad, su amor eterno, su justicia y su verdad. ¡Qué hermoso! Yo le pregunto, dígame un atributo de Dios. Usted dice, ¿cuál tributo? Dice el tributo, no. Dígame uno de los atributos de Dios. ¿Usted qué me va a responder? Dios es omnisciente, omnipresente. Dios es lleno de soberanía, es inmutable, es eterno, es infinito, es amor eterno, es justo y es verdad. ¡Oh, gloria a Dios! Ese es el Dios. Una pregunta en base del versículo 15. Dios, siendo tan sublime y tan santo y con muchos atributos divinos, ¿cómo es que se fijó en usted? No entiendo. ¿Y usted qué se cree la mamá de los pollitos? Hermano, vean lo que dice el versículo 15. Porque así dijo el alto y el sublime. Alto y sublime. El que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Siendo tan sublime, tan santo, eterno, tan atributos divinos que tiene, ¿cómo se fijó en nosotros? ¿Cómo es que nos salvó, pues? Se fija usted, vea. No, pero es que tiene que escucharme bien lo que estoy diciendo. Escúcheme bien. ¿Cómo es que Dios se fijó en usted? ¿Cómo es que Dios se fijó en ustedes? ¿Acaso ustedes no tienen más familias? ¿Acaso no tiene un tío que es medio brujo, medio religioso? ¿Y por qué Dios no lo salva? ¿Por qué no está con nosotros aquí? ¿Acaso usted no tiene más parientes que no son salvos? ¿Más hijos que no son salvos? ¿Y cómo es que usted está aquí y yo estoy aquí? ¿Será que yo soy mejor que mis hermanos? ¿Será que usted es mejor que su familia? ¿Será que usted es mejor que los vecinos? ¿Será que usted es mejor que los del caserío, del cantón, de la ciudad donde vive? No entiendo cómo Dios, siendo santo y 3 veces santo y tan sublime, se fijó en nosotros. Hay un versículo sagrado que dice: no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Den un fuerte aplauso a Dios por eso. Aleluya. Alguien dice aleluya por eso. Mira, mi hermano, cómo se fijó Dios en nosotros.
¿Cómo es que nos salvó? Ahora, la unicidad o la simplicidad de Dios. Yo quiero hablar de la palabra unicidad de Dios. Es un atributo. La palabra unicidad en esencia es uno. Pastor, ¿y el Dios con tres cabezas? No estoy hablando de eso. Estoy hablando del atributo de Dios, porque debo de enseñarte, porque ahí andan uno diciendo que usted y yo creemos en un Dios con tres cabezas. Hermano, ¿cómo te pones a creer? Yo soy Jehová, dice, y fuera de mí no hay otro. No dice otros, otro. Amén. La unicidad de Dios para darse a conocer. Unicidad es un término teológico que significa que Dios absolutamente es uno, que se ha manifestado en diferentes temas a la humanidad la calidad de su único Hijo, que se llama Jesucristo. ¿Cómo digo, pastor? La calidad de su Hijo único, que se llama Jesucristo. Pero en su término profundo, Dios es unicidad. Unicidad es que uno. A su pueblo de Israel se dio a conocer por los mandamientos y los profetas. A Israel se le dio a conocer por los profetas y por los mandamientos. Así dice el Señor, decían los profetas. Y cuando esa palabra dice, así dice Dios, córrase porque viene fuego. Y cuando digo los ángeles, córranse, salgan, viene fuego. Uy, Sodoma y Gomorra quedó desaparecida, en ceniza, hermano, porque Dios habló por los ángeles, por los patriarcas, por los profetas y por sus mandamientos. Gloria a Dios. Pero Hebreo 1:1 dice: mas ahora en estos postreros tiempos nos ha hablado por Jesucristo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el vasto universo. Tengo un poderoso gloria a Dios, a Jesucristo. Se nos dio a conocer. Isaías 45, 5 al 6. Vea cómo Dios se da a conocer. Vean cómo Dios quiere que lo conozcamos más profundo. Dice Isaías 45, 5 al 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Está bonito, ¿verdad? Sufráyelo. Ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. ¿Y usted qué cree en San Diego? ¿Usted que cree en la Santa Marta? ¿Usted que cree en un rosario? Dice Dios, no hay otro fuera de mí. Dios no es un ser compuesto. Dios no es una sustancia compuesta. Química, biología, la física, la matemática, etcétera, etcétera. Si los hombres empiezan a sacar conclusiones de la física, de la química y de la biología, al final terminan que alguien tuvo que haber inventado la ciencia y dar la ciencia a los hombres, y ese alguien se llama Dios. Es sencillo entenderlo. Mira. Dios no es un resultado de una mezcla de nada, de la nada o de nadie. Dios en esencia es Dios. Esa es la teoría que los maestros ateos en los tiempos de antes enseñaban. Gente que odiaba el evangelio, gente que odiaba a los ministros, y decían: el libro es el libro negro, ha enloquecido tanta gente. Dios no existe. El mundo fue hecho de una explosión. Hubo una explosión en todo el vasto universo y apareció la tierra. La teoría. Y el hombre es descendiente y empezaron a buscar los eslabones. Poco a poco. Y ponían la teoría de la evolución. Ponían el mono y ponían el ser humano.
echaba pelo, nariz, ojo, boca, mano. Dice, no hay mucha diferencia poner un ser humano y a un mono. Pero hasta este momento nunca he visto un mono manejando un carro o vendiendo guaro. No, nunca he visto un mono trabajando en un cajero en un banco. Nunca he visto un mono. Así que eso es un ridículo hablar de la teoría de la evolución. Quedaron en ridículo porque nunca comprobaron tal teoría. Y el ateo más grande, al final, Nietzsche dijo, tuvo que haber alguien más grande que el planeta. Tuvo que haber alguien más grande que el hombre. Tuvo que haber alguien más grande que la química, que la matemática, que la física, que la filosofía, que la biología. Y ese alguien se llama el Dios Todopoderoso. Alguien da un gloria a Dios por eso. Tiene que haber alguien más grande. Dios no es una mezcla de nadie ni de nadie. Dios es o Dios existe. Así es. Hermana, ¿Dios es o Dios existe? Hermano, ¿qué están trabados? ¿Qué están enchibolados? ¿Dios es o Dios existe? Claro, Dios existe. Tendría que volver a aclarárselo. Sigamos. Dios no es una mezcla de filosofía o de nada más. Dios es un ser en esencia, un Dios que no existe, sino que es. Porque todo lo existente es creación. Alguien pudo haber creado este teléfono. ¿Este teléfono existe, sí o no? Porque alguien lo creó. Entonces, todo lo existente es creación. Pero Dios no existe. Dios es. Porque lo que es no existe, sino lo que es no es creación. Todo lo existente es creación. ¿Cuántos existen aquí? Pues todos, porque nos crearon. Amén. Mi papá y mi mamá se casaron. Yo llegué más rápido, y me formé. Y por la providencia divina, yo nací. Y dijo mi mamá, un varón ha nacido. Ahí el muñequito así, chiquitito, hermano. ¿Y usted, hermana? Dios dijo, va a ser, existe. Pero la pregunta es, ¿y a Dios quién lo creó? Usted. Entonces, Él es. Usted y yo existimos. Yo no soy. La misma Biblia dice, yo soy. A Moisés le dijo, yo soy, te envió. ¿Han visto la Biblia? Le dijo Moisés, si me pregunta quién me envió a libertar a Israel, y le dijo Dios, decirle que te envió, yo soy. Le dijo Moisés, yo soy. ¿Y quién soy? Le dijo, el que soy, le dijo. ¿Cómo así? Pues le dijo, el que soy, le dijo. Dile que el yo soy te envió. Y por eso Jesús en el Nuevo Testamento, con los mismos atributos de Dios divino, dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy el pan del cielo, yo soy el agua del mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra, yo soy el que soy. ¿Cuántos alaban su nombre? Aleluya. Yo soy. Él es. Yo soy. Queridos hermanos, ahora, no que hayan tres dioses, sino que es un solo Dios, con tres manifestaciones. Igual como usted, cabeza, extremidad y pie. Y dice que somos hechos a su imagen. Pues sí, si no nos parecemos con Dios, porque Adán y Eva tuvieron la culpa. Si ellos no se hubieran comido la cosa esa. Hasta ahora Pablo dice que los creyentes tenemos la mente de Cristo. ¿Han escuchado ustedes personas que dicen el evangelio es para gente viva? Pero lo dicen con sarcasmo. Pero yo lo digo de verdad. Esto es para gente inteligente. Amén. Ahora,
Es una alternativa que el hombre tiene: rechazar a Dios o recibir a Jesús. Es alternativa. No hay otra. No hay otra. No existe. Versículo 6. ¿Cómo dice el Señor? El versículo 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues desearía o decaería ante mí el espíritu, las almas que yo he creado. Dice Dios: no voy a contender con el impío. ¿Creen que Dios va a pelear con el impío? Que el impío dice: Señor, yo te digo. Y dice Dios: a mí me vale. No contenderé. No puedo. Digan conmigo: soberanía. No aparecen los científicos. Están sacando efectos del planeta azul. ¿Saben cuál es el planeta azul, César? Así es. El planeta azul, han descubierto edificios en el mar. Han descubierto árboles acuáticos 3,000 metros abajo del mar, donde el ser humano puede vivir adentro con oxígeno. La gente dice: el planeta azul. ¿Cuál es el planeta azul? Y Dios se ríe de ellos. Pobrecito, todo loco, dice. Ya van a encontrar algo más, dice. Se van más para abajo, más para abajo, más para abajo. Y dice: no estamos felices en la tierra, queremos vivir en Marte, dice. Como la luna, ya saben que no tiene oxígeno, tiene químicos que mata al ser humano. Pero fueron al planeta Marte y encontraron oxígeno, pero con la solución que es venenoso también. No pueden estar un par de días allí, se les acaba el oxígeno artificial, tienen que venirse. Y vale más de 1 millón el viaje a la luna. Y mucha gente lo paga. Los magnates lo pagan. Llevan comida, llevan a la esposa, llevan a los niños, y ahí va la nave 15 días. Se fueron a la luna. Yo había escuchado antes que dice: los van a dejar en la luna. Decían mucho. Y es verdad, fíjense que el diablo ha dejado muchos en la luna. Sí, hermano. Lo dejaron en la luna, dice. El diablo es malo, hermano. Mira lo que dice. Es una situación. No que haya 3 dioses. Solamente hay un Dios con 3 manifestaciones. Es una probada bíblicamente. Y hay que probarlo bíblicamente. Sus atributos, los 3 son uno. Han sido uno siempre y siempre serán uno. Cuidado con los unitarios. Cuidado con la gente que pelea por esto. No que hayan 3 dioses, sino creemos en un solo Dios, que siempre fue, siempre es y siempre será, con 3 manifestaciones. ¿Cómo 3 manifestaciones? Padre creador, Jesucristo redentor y el Espíritu Santo santificador. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? El Padre creó, Jesucristo nos redimió y el Espíritu Santo nos santificó. Un Dios con 3 manifestaciones. ¿Era sencillo? Yo le decía a unos muchachos una vez: ¿cómo ustedes harían para entender a una vaca y entenderle el lenguaje a la vaca? Y todos me decían: no sé. ¿Tú quisieras hablar con la vaca? Sí, me dice. Yo quisiera hablar con la vaca. ¿Qué debo de hacer? Me digo: hacete vaca, le digo yo. Y platicar con la vaca. Dios quería hablar con nosotros de tú a tú y no podía. Porque no había hombre que viera a Dios y moría. Y dice que alguien vino y vivió entre nosotros. Comió entre nosotros, durmió entre nosotros, fue tentado en todo pero sin pecado como nosotros. Y dice Hebreo, el gran sumo sacerdote vivió como cualquier hombre pero sin pecado, y entró al lugar santísimo no con la sangre ajena sino con su propia sangre. Vive el Cordero de Dios, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de los señores. Aleluya. Oye, hermanos, siempre será uno. Primera carta de Juan
5:7. Vean lo que dice. Cualquier gente lo reta a uno. Una vez estaba predicando allí alguien y dijo un religioso: que se baje de ese púlpito ese hombre, pues, y hablemos de cara a cara, dijo. No, pues con la palabra, ¿quién tiene miedo a correr? Hombre, veamos lo que dice. Primera de Juan 5:7. Dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Hermano, es bien sencillo. ¿Cómo le puede llamar usted a esto? Conocimiento. ¿Cómo le puede llamar usted a este asunto? Conocimiento bíblico. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres uno. Veamos. Está escribiendo el teólogo más grande de toda la historia. Jamás se va a levantar un teólogo como Juan, el discípulo amado. Escribe las 3 cartas, el Evangelio de San Juan, y escribe el Apocalipsis. Ahora, Padre y el Verbo. ¿Por qué usa la palabra verbo? De acuerdo al Evangelio de Juan 1:1. En el principio era el Verbo. El Verbo era Dios, y con el Verbo estaba Dios. Veamos. Al parafrasear ese versículo sagrado, está diciendo que el principio era el Verbo. Óigame, Juan le está escribiendo a los griegos, porque los griegos no podían entender de otra manera. Juan tenía que explicarle más profundamente, más teológicamente, más profundo. Y Juan dice: en el principio era el Verbo. Cuando un griego decía verbo, cuando la palabra verbo significa sustancia de palabra, conocimiento de palabra, una persona que se encarna, se manifiesta, un espíritu que se revela y se encarna, era la palabra verbo para los griegos. Y cuando usted lee Juan diciendo: tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre y el Verbo. El que ya sabe que es verbo, quien ya conoce la palabra verbo, no tiene ningún problema. Es un Dios tan divino, tan santo, que se encarnó y dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Camina con nosotros. Aplaude esta mañana. Él está con nosotros ahora. Ahí está Dios caminando. ¿Cuántos alaban al Verbo? La palabra encarnada y el Espíritu Santo. Cuando un griego hablaba de verbo, hablaba de lo más profundo, de un ser que se encarnaba. Por eso que la gente poco pudiera disfrazar este verso si no lo entiende. Porque la palabra verbo es un documento más profundo para poder dar a revelar de una persona divina que se encarna o se manifiesta, un ser inmaterial dotado de razón, obviamente, que vence la ley de gravedad en la palabra verbo. Jesús venció la ley de gravedad, ¿no es cierto? Cuando Él resucitó, estaban los 11 en un cuarto llorando. No estaban orando, estaban llorando. Y Jesús dijo: paz a vosotros. Y la puerta estaba cerrada. El Verbo. Y una mujer llamada María quiso tocar a Jesús. Cuando Jesús resucita, la primera que lo descubre es una mujer. No fueron los apóstoles. Eso andaban huyendo. Los podían matar también. Andaban huyendo. Una mujer lo descubre. Y la mujer dice: maestro. Jesús le dijo. Y dice en la Biblia que se lanzó sobre sus pies y le iba a agarrar sus piernas, estas partes de aquí, su muslo. Y Jesús le dijo: no me toques. El Verbo ya no se podía tocar. ¿Comprenden? El Verbo ya no se puede tocar. Antes sí lo podían tocar. Le podían lavar los pies, le podían echar perfume. María quiso tocarlo, los pies, y quiso agarrarle ese muslo, la pierna a Jesús. Y Jesús dijo: no me toques.
Ya no soy el verbo. Subiré a mi Padre. Subiré a mi Padre. Anda a decirle a mis hermanos que pronto llegaré y estaré con vosotros 40 días. Pero antes llegaré a mi Padre y volveré. Llevaré cautiva la cautividad. Llevaré a los que murieron esperando mi venida. Simeón, Ana la profetisa, Juan el Bautista. Y Jesús llegó al Padre. Bajó a los espíritus encarcelados y se manifestó a los 11 discípulos. Ya no es verbo, ahora es el Dios en esencia. Ya no, y solo hallaron los lienzos. Aquí estaba el maestro, el verbo. Aquí estaba el maestro, sí, ya no está. Y los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Ha resucitado. Aplauda a Dios esta mañana. Oh, gloria a Dios. Y dice el versículo sagrado: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces no hay que pelear, hermano, con la gente. Nada. Versículo 8. Y tres los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. La palabra Espíritu Santo es la santificación a los creyentes. Santificación. Me voy y no los dejo solo, huérfano. Les enviaré Consolador. Estará en vosotros y con vosotros. El mundo no lo puede recibir, no lo conoce porque no le conoce a Él. Mas vosotros le conocéis porque le habéis recibido a Él. El Espíritu. Lo segundo, el agua. ¿Qué significa el agua para ustedes? Correcto, la palabra. La palabra significa agua. Y dice el Espíritu, el agua, que es la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres del agua y del... Entonces, si no naces de la palabra, no puedes entrar al reino. ¿Comprenden? Y dice, y la sangre. ¿Cuántos dan testimonio en la tierra? El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué es sangre? Lo sagrado, el efecto, lo más sagrado, la redención, el sacrificio de Cristo. El profeta Zacarías dice una historia. Dice: el guerrero venció, el guerrero triunfó. Los flecheros lo quisieron matar, lo traspasaron al final y lo mataron. Pero dice: el guerrero llegó al palacio real. Zacarías dice: y llegó y se presentó ante la corte. Y todos los ángeles le preguntaron: ¿de dónde vienes? De derramar sangre. Dijo el guerrero: de derramar sangre. Y dice: ¿y esa cicatriz en la frente? ¿Quién te la hizo? Y el guerrero dijo: en casa de mis hermanos. Pero ¿quién te metió esa lanza aquí? Andaba el costado perforado, la cicatriz. Y el guerrero dijo: en casa de mis hermanos fui atropellado. Aquí están mis manos. Pero no se preocupen. Isaías dice: verá el fruto de su redención. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? Verá el fruto de su redención. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la palabra, y la gracia de Dios, que es la sangre del Cordero de Dios. ¿Comprenden? Es fácil entenderlo. Eso significa conocer más a Dios. Conociendo a Dios por la santidad. Isaías 6:1. Conociendo a Dios por la santidad. Veamos lo que dice. El profeta Isaías dice: en el año que murió el rey Uzía, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Por encima de él habían serafines
Cada uno tenía 3 alas, 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y uno al otro decía: santo, 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 Jehová, Rey de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y un querubín, dice la Biblia, llegó al altar y tomó un carbón encendido, con un látigo, un carbón encendido. Y dice el profeta: puso en mis labios y me quemó la boca, porque era malcriado Isaías. Y le dijo el Señor: de aquí en adelante serás mi profeta, serás mi siervo, serás mi atalaya. No quiero malas palabras en tu boca. Quemaré tus labios, porque de aquí para allá yo soy santo, 3 veces santo, Jehová, Rey de los ejércitos, y la tierra estará llena de su gloria. ¿Cuántos alaban su nombre por eso? ¿Se imagina que Dios tomara un carbón encendido y lo metiera en la boca de todos ustedes diáconos, de todos ustedes líderes, y nos quemara la boca por decir malas palabras? Levánteme la mano los que dicen malas palabras todavía. Tienen miedo que se les vaya a chicharronar la boca, ¿verdad? Amén, hermanos. Isaías conoció a Dios por la, digan conmigo, santidad. Usted y yo conocemos a Dios por el temor a Dios y la santidad. En el antiguo tiempo nadie podía entrar al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Y una cortina dividía del lugar santo al lugar santísimo. El lugar santo era donde se ofrecían los panes de la propiciación y entraban los sacerdotes. Pero el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Y le ponían aquí una pita, aquí, y le ponían una campanita. ¿Sabían para qué? Porque era prohibido que un particular entrara al lugar santísimo. Y la campanita sonaba. Mientras sonaba la campanita, es que Dios estaba hablando con el sumo sacerdote. Si la campanita sonaba, es porque Dios estaba recibiendo el holocausto en el lugar santísimo. Si la campanita no sonaba, es que entró en pecado el sumo sacerdote y el Espíritu de Jehová mató. Y como no podían sacar porque era inmundo, estaba muerto, con la misma pita que se metió amarrado, lo alaban para afuera. ¿A cuánto Dios sacara con esa pita al lado, hermanos, ahora? Hay gente que no tiene temor de Dios, hermanos. ¿Cuánta gente tiene valor? Hasta de cantar, de presidir, de predicar, de enseñar, de estar en los púlpitos, a haber hecho algo ilícito. Pero espérense, que Dios no se queda con nada, hermanos. Está escrito: Dios no puede. Olvídate, mi hermano. Olvídate, mi hermano. Bueno, al menos que usted no tenga temor de Dios. Usted se va a ir a vender. Usted va a ir a bailar por una canasta, 3 libras de arroz y una bolsa de azúcar. Y usted se va a presentar eso. Hermano, no ande yendo a esas cosas. Lo graban y lo sale por la televisión, lo sacan. Y viera qué feo le hace usted bailando, hermano. Porque no le luce como es creyente, dice usted, pues. Y no le luce, pues. ¿Qué le va a lucir a un cristiano andar en ese ambiente? Ay, hermano, es que yo bailé porque me daban una canasta de víveres. Los Esaú todavía se venden por un plato de lentejas. Qué grosero. Todavía no conocen a Dios, hermanos. Amén. Si tuviéramos el tiempo de antes, cuando Cristo muere, se parte en dos el velo. El antiguo pacto terminó. Y dice que cuando Jesús dijo consumado es, dice que el velo de tierra al cielo, que era tan alto, dice la escritura, cuando Jesús muere, el velo se rasgó de 2 partes y cayó al piso. ¿Qué significa eso? Que todos tenemos acceso al lugar santísimo.
cada quien llevará las cuentas propias. Es sencillo explicarte esto. Es sencillo. A la gente que no ha recibido a Cristo, la van a condenar y la van a justiciar en el juicio del gran trono blanco por no haber recibido a Cristo en su corazón. Y a usted que no se portó bien, era mediocre, era tibio, a usted lo van a justiciar, lo van a condenar por haber estado en la gracia de Dios y no haber conocido más a Dios. Oye, hermano, óyeme. Claro, la iglesia es para enseñar a las ovejas, orientar a las ovejas. ¿Qué de la gente que hace de los altares payasadas? ¿Qué de los predicadores que hacen de los púlpitos un show? ¿Qué de los predicadores que se venden al mejor postor? ¿Qué de los falsos predicadores? ¿Qué de ellos? Es sencillo. Todos tienen lugar al lugar santísimo, acceso. Pueden hacer lo que quieran. Inclusive Dios los usa para sanar enfermos. Dios los usa para bendecir a otros. No importa. En aquel día te llamarán a cuenta. Pero yo le digo esta mañana, conozca más de cerca cuál es el Dios que tenemos. Al pueblo se le habló por los profetas y por